Un silencio incrédulo dominó por un instante la totalidad del estadio, una pausa colectiva en la que miles de espectadores contuvieron el aliento, procesando lo que acababan de presenciar. Luego, como una ola que rompe contra el acantilado, un rugido ensordecedor de vítores estalló en las gradas, sacudiendo los cimientos de la arena. Naruto respiró hondo, el aire llenándole los pulmones con un alivio tan profundo que por un momento creyó que las piernas le flaquearían. Una sonrisa radiante, genuina, iluminó su rostro cubierto de polvo y sudor. Lo había logrado. Había vencido. Miró hacia donde yacía Neji. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, el genio del clan Iga estaba intentando incorporarse pese al aturdimiento, sus brazos temblorosos buscando apoyo en el suelo. Naruto se acercó lentamente y le ofreció una mano abierta, sin palabras, solo el gesto. Neji lo miró atónito, sus ojos blancos muy abiertos, con sangre escurriendo de su labio partido y una mancha violácea creciendo en su mandíbula. Podría haber rechazado la ayuda. Su orgullo, ese mismo orgullo que lo había sostenido durante años, lo tentaba a hacerlo. Pero algo en la mirada franca y limpia de Naruto, en esos ojos azules que no guardaban rencor, lo desarmó por completo. Aún confundido, aún tratando de comprender cómo Naruto había podido cambiar lo que él veía como inevitable, como el destino escrito, Neji aceptó la mano y se puso en pie tambaleante. Naruto, murmuró Neji con voz ronca, las palabras saliendo con esfuerzo. Quizá, me equivoqué contigo. Quizá me equivoqué con muchas cosas. Naruto sonrió ampliamente, esa sonrisa suya que podía iluminar una habitación entera. ¿Ves? Dijo. Nuestro destino lo forjamos nosotros mismos. Con nuestras decisiones, con nuestra voluntad. Y tú también puedes cambiar el tuyo, Neji. No eres una prisión. Neji bajó la mirada, reflexionando con la mandíbula apretada, los músculos de su rostro tensos. Antes de que pudiera responder, unos médicos de Konoha llegaron corriendo con una camilla para atenderlo. Mientras se lo llevaban, Neji alcanzó a decir en voz baja, apenas un susurro. Lo hiciste por Hinata-sama, ¿verdad? Naruto asintió con seriedad. Lo hice por ella, por mí, y por todos los que alguna vez me dijeron que no podía. Por todos los que creyeron. En la camilla, Neji cerró los ojos y asintió ligeramente, dejando escapar un suspiro que sonó casi a liberación, como si una cadena que había llevado toda su vida por fin se hubiera roto. Naruto confió en que aquellas palabras calarían en él con el tiempo, como una semilla que germina en la oscuridad. De vuelta en la zona de participantes, Naruto fue recibido como un héroe. Sakura lo abrazó con una emoción desbordante, saltando a su alrededor mientras le revolvía el cabello. Kakashi le dio una palmada en el hombro con una sonrisa que arrugaba sus ojos, un gesto de orgullo que pocas veces mostraba. Incluso Lee, con su cuerpo aún vendado por su combate contra Gaara, se acercó a felicitarlo con un pulgar arriba y una sonrisa enorme. Sasuke, apoyado contra un muro en la penumbra del pasillo mientras esperaba su propio combate, lo miró con una media sonrisa y un destello competitivo en sus ojos negros. Se separó de la pared y caminó hacia él con pasos lentos. Buen trabajo, Tobe, le dijo, usando su viejo apodo en un tono que sonaba casi afectuoso, casi fraternal. Pero no creas que siempre te saldrás con la tuya. Algún día tendremos nuestro desempate. Y ese día, ganaré yo. Naruto rió, una carcajada genuina que le sacudió el pecho. Te estaré esperando, Teme, respondió, usando su propio apodo para Sasuke. No voy a perder contra ti. El ambiente festivo que envolvía la arena se tensó de repente, como la cuerda de un arco antes de disparar, cuando llegó el turno del combate de Sasuke contra Gaara, el genin de la arena de quien todos susurraban que era letal, un monstruo con forma de niño. La pelea dio inicio con una intensidad que cortaba la respiración. Naruto observó desde las gradas, sus ojos fijos en la arena, cómo Sasuke desplegaba una velocidad y unas técnicas que recordaban al mismísimo Rock Lee. Sus movimientos eran precisos, mortales, una danza de sombras que sorprendía a Gaara una y otra vez. La culminación llegó cuando Sasuke reveló el Chidori, una lanza de relámpagos que crepitaba en su mano derecha con el sonido de 1000 pájaros enloquecidos. Cargó directamente contra Gaara, desafiando la barrera de arena que siempre lo protegía. El Chidori atravesó la defensa absoluta y hirió a Gaara en el hombro, la electricidad azul desgarrándolo. Un alarido inhumano, un grito que no parecía salir de una garganta humana, escapó de los labios del Jinchuriki de la arena. En ese instante, todo ocurrió a la vez. Explosiones de humo surgieron en las gradas como flores de pólvora.
Miembros de la aldea de la arena y del sonido, infiltrados entre el público, se quitaron sus disfraces y lanzaron un ataque coordinado contra los espectadores. El caos estalló como un cristal que se rompe en 1000 pedazos. Varios espectadores cayeron inconscientes por un genjutsu masivo que se extendió como una onda invisible. Desde su asiento, Sakura se apresuró a liberar a Naruto de la ilusión, canalizando su chakra y rompiendo el genjutsu con una precisión que demostraba su entrenamiento. A su alrededor, muchos ninjas y civiles dormían, atrapados en sueños inducidos, pero Naruto y Sakura se pusieron de pie alarmados, sus corazones latiendo con furia. El plan de invasión de Orochimaru había comenzado. Desde el balcón del Kage, una barrera púrpura se alzó como un muro de energía, atrapando al tercero Kage junto al falso Kazekage, que en ese mismo instante se despojó de su disfraz, para revelar la sonrisa reptiliana de Orochimaru. Naruto sintió un vuelco en el estómago, un vacío helado, al ver al Sandaime aislado con ese monstruo. Quiso correr a ayudarlo, impulsado por un instinto ciego, pero era imposible atravesar la barrera de fuego violeta que los guardias de Orochimaru habían erigido. Los Anbu intentaban romperla sin éxito, sus jutsus estrellándose contra la superficie inmóvil. Naruto, tenemos que seguir un plan. Le gritó Kakashi desde abajo, mientras defendía a un grupo de civiles contra unos atacantes, su cuerpo moviéndose con la velocidad del rayo. Orochimaru quería usar a Gaara como catalizador. Debemos detenerlo antes de que se transforme por completo. Naruto asintió con rabia contenida, los puños apretados. Miró un instante más hacia la figura del anciano Hokage, que enfrentaba solo a Orochimaru en el techo de la torre, su silueta pequeña pero erguida. En sus entrañas, cada fibra de su ser quería ayudar, pero confió en que el profesor tenía un plan, que su sabiduría y poder serían suficientes. Aguanta, viejo, pensó con angustia, las palabras resonando en su mente como una plegaria. Por favor, resista. Junto a Sakura, Shikamaru y Pakun, el perro de rastreo invocado por Kakashi, Naruto salió del estadio a toda prisa. Sasuke ya había ido tras Gaara, que fue evacuado por sus hermanos Temari y Kankuro en medio del caos, sus siluetas desapareciendo entre los árboles. El grupo de jóvenes ninjas corrió por el bosque persiguiendo el rastro, sus sandalias golpeando la tierra húmeda. Shikamaru se ofreció a retrasar a unos enemigos que les seguían, sacrificándose para cubrirlos. Naruto vaciló en dejarlo atrás, una punzada de preocupación atravesándole el pecho, pero Shikamaru le dedicó una media sonrisa, su expresión tranquila a pesar de todo. Es mi turno de ser el héroe un rato, dijo con su típica despreocupación. Confía en mí. Volveré. Naruto le estrechó el hombro fugazmente, sintiendo la calidez de su compañero bajo sus dedos. Ten cuidado, Shikamaru. No hagas tonterías. Continuaron. Naruto sintió su corazón latiendo con furia, cada latido un martillo en su pecho. Los sonidos de explosiones y combates en la aldea, lejanos pero inconfundibles, lo llenaban de urgencia, de desesperación contenida. Pakun detectó la sangre de Sasuke en el aire, un rastro tenue pero presente, y aceleraron el paso. Finalmente, llegaron a un claro rocoso donde la vegetación se abría como una herida en el bosque. Sasuke estaba de rodillas en el centro, con el brazo izquierdo colgando inerte, entumecido por el uso excesivo del Chidori, y los pulmones ardiendo en su pecho. Frente a él, una masa deforme de arena con vetas moradas se alzaba, una garra gigantesca que se extendía hacia el cielo. Muere, por mi existencia. Rugió Gaara, cuya mitad del rostro ya había desaparecido bajo la máscara de arena del Shukaku. Su voz era un eco distorsionado, inhumano. La arena se lanzó hacia adelante, rápida como un látigo, una lengua de muerte dispuesta a triturar los huesos de Uchiha. Sakura saltó para protegerlo, interponiéndose inútilmente, su cuerpo pequeño frente a la mole de arena. Sasuke apretó los dientes, esperando el impacto que sabía que llegaría, que nunca podría evitar. Pero nunca llegó. Un destello de luz áurea cortó la penumbra del bosque, un sol naciente en miniatura. Dentro de las pupilas de Naruto, la maquinaria se puso en marcha. Los engranajes chirriaron en un silencio absoluto que anuló todos los sonidos del mundo, mientras las manecillas doradas se bloqueaban en el punto más alto de su iris, en las 12 en punto. Suspensión temporal. 3 segundos. El mundo se tiñó de un sepia estático, como una fotografía antigua. El rugido de Gaara quedó atrapado en su garganta abierta, convertido en una estatua de furia y arena. Las hojas que caían de los árboles se detuvieron en el aire como fragmentos de cristal suspendidos.
La garra de arena, a centímetros de Sakura, se inmovilizó en su trayectoria. Naruto se movió. En un parpadeo, un instante que solo existía para él, rodeó a Sasuke y a Sakura con sus brazos, sintiendo el calor de sus cuerpos a través de la ropa, y los arrastró 10 metros hacia el flanco derecho, alejándolos de la trayectoria del ataque. El reloj en su visión marcó el tercer segundo. Clic. La realidad estalló de golpe. El ataúd de arena se cerró con un estruendo metálico sobre el lugar donde Sasuke había estado un instante antes, pulverizando el suelo, levantando una nube de polvo y fragmentos de roca. Gaara parpadeó, confundido por el vacío, por la ausencia de sus presas. Naruto aterrizó pesadamente, soltando a sus amigos, y un hilo de sangre cálida comenzó a deslizarse desde sus ojos dorados, trazando surcos en sus mejillas cubiertas de polvo. «Llegas tarde, Tobe», susurró Sasuke, aunque su voz delataba un alivio profundo, un temblor que no podía ocultar. «Llego justo a tiempo», respondió Naruto, su voz firme a pesar del dolor punzante en sus órbitas. Su mirada de relojería se clavó en Gaara, en la masa informe que comenzaba a reorganizarse. «Sasuke, prepárate. Veo el hueco. En 10 segundos, su defensa va a colapsar por el peso de su propia transformación. Necesito que corras conmigo». Sasuke no cuestionó la orden. No había tiempo para preguntas. Se puso de pie con esfuerzo, ignorando el dolor en su brazo, obligando a su chakra a fluir hacia su mano derecha. El sonido de 1000 pájaros empezó a chillar de nuevo, llenando el bosque de rayos azulados que danzaban en su palma. Naruto, por su parte, extendió la palma izquierda. Un torbellino de chakra empezó a comprimirse en una esfera perfecta, girando en el centro de su mano con una violencia contenida. El Rasengan. El fruto de su entrenamiento con Jiraiya. «Ahora», gritó Naruto. Ambos salieron disparados como flechas. Gaara lanzó oleadas de arena, mareas mortales que buscaban engullirlos, pero Naruto no se detenía. Sus ojos le mostraban los rastros de luz, las líneas doradas del futuro, donde la arena golpearía en los próximos segundos. Cada embestida, cada ataque, era anticipado. «A la izquierda, Sasuke. Deslízate ahora», instruyó Naruto, su voz cortando el aire. Sasuke se agachó justo cuando una estaca de arena pasaba por encima de su cabeza, el viento de su paso agitándole el cabello. Naruto saltó, usando la cabeza de un clon que apareció en una nube de humo como plataforma para impulsarse aún más alto. Se encontraron en el aire, sus trayectorias convergiendo, coordinados por la visión premonitoria del rubio. «Combinación directa», rugió Naruto, con todo el aire de sus pulmones. El Rasengan y el Chidori no se mezclaron, no se fundieron en uno, pero golpearon el mismo punto al unísono. La esfera giratoria de chakra y la lanza de relámpagos impactaron contra la defensa de arena absoluta de Gaara con una violencia sobrecogedora. El impacto fue devastador. La rotación masiva del Rasengan taladró la defensa, perforando capa tras capa de arena comprimida, mientras los rayos del Chidori fragmentaban la estructura desde dentro, creando grietas que se extendían como telarañas. Una explosión de energía azul y blanca iluminó el bosque, un sol artificial que cegó por un instante, lanzando una onda de choque que arrancó los árboles de raíz, y levantó una nube de polvo que cubrió el claro. Gaara salió despedido hacia atrás, su armadura de arena desmoronándose como vidrio roto, cayendo en cascada a su alrededor. Golpeó un tronco con un sonido sordo y cayó al suelo, inconsciente, su cuerpo inerte. Pero su mente, al apagarse, no pudo contener la bestia. El chakra del Ichibi estalló como un volcán en erupción. La arena empezó a succionar todo a su alrededor, absorbiendo la tierra, las rocas, la vegetación, creciendo, elevándose por encima de las copas de los árboles en una espiral gigantesca. Finalmente, un mapache de arena de proporciones colosales, se alzó rugiendo hacia el cielo con un alarido que heló la sangre. El Shukaku se había liberado. Maldición. Sasuke cayó de rodillas, agotado, su pecho agitado. Se ha vuelto un monstruo completo, Naruto sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. El gasto de chakra de sus ojos era inmenso, un pozo sin fondo que absorbía su energía. Su sistema nervioso gritaba de dolor, cada terminación un grito de auxilio. Pero entonces, un calor abrasador y oscuro inundó sus venas, una marea de chakra rojo que surgió de lo más profundo de su ser. «No te mueras todavía, mocoso», la voz de Kurama resonó en sus oídos, grave y amenazante, pero también, de algún modo, protectora. «Solo yo puedo matarte. No le daré ese trofeo a nadie más».
Un aura de chakra rojo burbujeante envolvió a Naruto, un caparazón de energía que estabilizó sus ojos, que detuvo el temblor de sus piernas. Las manecillas doradas recuperaron su brillo, su fulgor. Naruto mordió su pulgar con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su lengua, y realizó los sellos con una velocidad que desafiaba la vista. Kuchi-ose no Jutsu. Una explosión de humo blanco cubrió el claro, una nube gigantesca que se elevó hacia el cielo. Cuando se disipó, Gamabunta, el jefe sapo, emergió con su enorme katana en una mano y su pipa en la otra, sus ojos saltones fijos en la mole de arena que tenían frente a ellos. «Jefe, necesito su ayuda», gritó Naruto desde su cabeza, aferrándose a la piel rugosa del sapo. «Ese mapache no deja de disparar». El Shukaku infló su pecho, una masa de arena que se expandía, y lanzó una bala de aire masiva, un proyectil de viento comprimido capaz de arrasar una montaña. Naruto activó su jutsu al máximo, empujando sus límites más allá de lo que creía posible. Los engranajes giraban tan rápido en sus iris, que su visión se volvió un mapa de vectores de luz, de líneas de futuro que se entrecruzaban. Porque cuando me llaman es para lidiar con cosas así. Lo siento, jefe. Rápido salte a la derecha en 45 grados. Indicó Naruto, su voz firme a pesar del dolor. Sasuke, busca cobertura tras la roca, va a haber una segunda ráfaga. Gamabunta saltó justo a tiempo, sus poderosas patas impulsándolo con una agilidad impropia de su tamaño. La ráfaga de viento pasó rozando su piel rugosa, y el impacto destruyó una colina entera detrás de ellos, convirtiéndola en escombros. Sasuke se ocultó segundos antes de que la metralla de arena y roca lloviera sobre el área. «No puedo acercarme, Naruto», gritó Gamabunta mientras bloqueaba otro ataque con su espada, la hoja resonando con el impacto. «Esa cosa es pura arena. Cada vez que intento acercarme, me repele». «Yo me encargo». Naruto sintió el chakra del Kyuubi arder en su interior, una reserva de poder que no le pertenecía del todo, pero que estaba dispuesto a usar. «Necesito que me acerque lo suficiente. Solo eso». Sin esperar respuesta, Naruto se lanzó desde la cabeza de Gamabunta mientras el sapo cargaba contra el Shukaku para distraerlo, una danza de titanes en el claro del bosque. En el aire, con el viento azotándole el rostro, Naruto activó su última reserva, el fondo de su energía. Suspensión temporal. El gigante de arena se detuvo. El mundo volvió a ser un lienzo muerto, un cuadro congelado. Naruto corrió por el brazo del Shukaku, ascendiendo hacia la cabeza, donde el cuerpo inconsciente de Gaara estaba semienterrado en la arena, su rostro pálido apenas visible. Sus ojos dorados derramaban lágrimas de sangre por el esfuerzo sobrehumano, pero no se detuvo. Cada paso le arrancaba una porción de su vida, de su energía. Llegó frente a Gaara. Vio su rostro, sus ojos cerrados, su respiración superficial. Y entonces, en lugar de un sello, en lugar de un jutsu complicado, usó lo único que le quedaba. Usó un cabezazo. Lo imbuyó con todo el chakra que Kurama le estaba prestando, con toda la fuerza de su voluntad, con todo su deseo de salvar a ese chico que, como él, había sido un monstruo para los demás. El golpe resonó como una campana de bronce, un sonido profundo que vibró en el aire congelado. La conexión entre el Shukaku y su recipiente se quebró como una rama seca. La arena empezó a colapsar. El gigante se desintegró en una lluvia de polvo dorado que cayó lentamente, mientras Naruto y Gaara caían hacia el suelo del bosque, sus cuerpos girando en el aire. Naruto aterrizó sobre Gaara, ambos exhaustos, tendidos en el cráter que su batalla había creado. El rubio jadeaba, su pecho agitado, sus ojos de relojería volviendo lentamente al azul original, aunque los bordes dorados quedaron grabados en sus iris como una cicatriz permanente, una marca de lo que había hecho. Sasuke llegó al borde del cráter, mirando la escena en silencio, su expresión una mezcla de asombro y algo que podría haber sido respeto. «Apártense», dijo Gaara débilmente, su voz un hilo apenas audible, temblorosa. Naruto se detuvo a pocos pasos de él. Ambos tenían más o menos la misma edad, pero en ese momento Gaara parecía un niño indefenso, su cuerpo pequeño temblando, encogido sobre sí mismo. Naruto lo miró a los ojos aguamarina, que ya no estaban llenos de odio ni de sed de sangre, sino de temor y confusión, de un vacío inmenso. «Yo también era como tú», dijo Naruto suavemente, casi con tristeza, con una ternura que sorprendía en medio de la devastación. Solo, y con mucho dolor por dentro. Sin saber por qué existía. «Te entiendo, Gaara. De verdad». Gaara tembló, un espasmo que le recorrió todo el cuerpo. «No», susurró con la voz quebrada.
Tú no sabes lo que es ser un monstruo, todos me odian, me temen, incluso mis hermanos. Las palabras se le atragantaban, salían entrecortadas por sollozos que no terminaban de florecer. Naruto negó con la cabeza, y lágrimas asomaron en sus propios ojos al recordar su infancia, los rostros que lo evitaban, los susurros a sus espaldas, la soledad inmensa de su apartamento vacío. Sé exactamente cómo es, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Lo sé porque lo viví. Pero un día, encontré personas que me reconocieron, que me dieron amor y confianza. Iruka-sensei, Kakashi-sensei, mis amigos. Hizo una pausa, y una sonrisa leve, cálida, se dibujó en sus labios. Hinata, ella me miró como nadie me había mirado antes. Ellos me salvaron de la soledad. Tú también puedes tener eso, Gaara. No tienes que estar solo. Tus hermanos han arriesgado su vida por ti hoy. Te han buscado, te han protegido. Ellos te quieren, aunque no sepan cómo decírtelo. Gaara volvió la mirada hacia donde Temari y Kankuro estaban, un poco más allá, observando la escena con los ojos vidriosos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Asintieron cuando sus miradas se cruzaron, un gesto pequeño pero lleno de significado. Gaara sintió como si su corazón se encogiera, como si algo que había estado congelado dentro de él por años comenzara a derretirse. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla, la primera que había derramado desde que tenía memoria, desde que su tía lo había rechazado. Naruto, Uzumaki, murmuró Gaara con la voz entrecortada, el nombre como una pregunta y una respuesta a la vez. ¿Por qué eres tan fuerte? Naruto se secó el sudor y las lágrimas de su rostro mugriento con el brazo, dejando una mancha en su piel. Porque tengo algo valioso que proteger, respondió. A mis amigos, a mi aldea. Y porque ellos me protegen a mí. Tú también lo tienes, Gaara. Solo abre los ojos. Míralos. Las palabras de Naruto cayeron sobre Gaara con el peso de una revelación, de un terremoto interior. En ese momento, sus hermanos se apresuraron a su lado, viendo que la batalla había terminado. Temari colocó una mano temblorosa en el hombro de Gaara, sintiendo el calor de su piel bajo sus dedos. Gaara, dijo, su voz ronca por las lágrimas. Lo siento, debimos estar siempre a tu lado. Perdónanos. Kankuro asintió, la culpa reflejada en su mirada, en la forma en que evitaba los ojos de su hermano. Hermano, nosotros, no supimos cómo. Gaara bajó la cabeza, y las lágrimas cayeron sobre sus manos, sobre la arena, sobre la tierra. Yo, susurró. Lo siento tanto. Por todo. En ese preciso instante, el sol se asomó entre las nubes negras de humo que llegaban desde la dirección de Konoha, sus rayos dorados iluminando el claro como una bendición. Naruto ofreció su mano a Gaara en un gesto de amistad, simple y profundo a la vez. Gaara dudó un instante eterno, y luego la tomó, sintiendo la calidez de esos dedos, la fuerza de esa conexión. ¿Por qué me tenderías la mano después de todo lo que hice? Preguntó Gaara, completamente quebrado, sus defensas derrumbadas. Porque sé que eres alguien que puede cambiar, respondió Naruto con sinceridad absoluta. Igual que yo. Podemos ser amigos, Gaara. Si quieres. Gaara no respondió con palabras. Pero por primera vez en su vida sintió la calidez de ese concepto, amigo. Asintió casi imperceptiblemente, con ojos agradecidos, con una luz nueva en su mirada. Antes de que pudieran conversar más, un remolino de arena se elevó alrededor de Gaara y sus hermanos. Baki, su sensei, apareció entre ellos, listo para evacuar al equipo de la arena de vuelta a su aldea. Con una mirada de profundo respeto hacia Naruto y los demás, Baki aceptó tácitamente la derrota y, quizás, la paz que seguiría a aquella guerra. Naruto observó cómo Gaara se marchaba, su silueta alejándose entre los árboles, y supo en su corazón que ese chico cambiaría para bien. Que había plantado una semilla. Pero la adrenalina volvió a bombear por sus venas con furia. Ahora que Gaara ya no era un enemigo, su mente regresó a la aldea, a la imagen del tercer Hokage enfrentando solo a Orochimaru. Sasuke, apoyado en Sakura, se puso de pie con esfuerzo, su respiración entrecortada. Naruto, dijo. Regresemos. La aldea, Naruto palideció al recordar. Sin perder un segundo, Gamabunta ya se había desinvocado, y Naruto, junto a Sakura y Sasuke, se apresuró de vuelta a Konoha a la máxima velocidad que sus cuerpos maltratados permitían. Corrieron sin descanso, ignorando el dolor, ignorando el agotamiento. Cuando llegaron, la invasión había cesado.
Los ninjas de la arena se habían retirado tras la fallida invocación del Shukaku y enterarse de la muerte de su Kazekage a manos de Orochimaru que lo había usurpado. Los del sonido ya no habían sido derrotados. Naruto pasó por las puertas destrozadas de la aldea para encontrarse con escenas de devastación, edificios humeantes, escombros esparcidos por las calles, múltiples heridos siendo atendidos en improvisados puestos de socorro, ninjas corriendo de un lado a otro con expresiones graves. En medio de la plaza principal, Naruto vio un bulto cubierto con una tela blanca, rodeado de gente en silencio absoluto. Al acercarse, su corazón se hundió en un pozo sin fondo. Bajo la tela yacía el cuerpo sin vida del tercer Hokage. Al día siguiente, durante el funeral de los caídos, Konohamaru lloraba abrazado a Ebisu, sus pequeños hombros sacudidos por los sollozos. Kakashi y Gai observaban con expresiones graves, sus rostros tensos. Nadie hablaba. El silencio era más pesado que cualquier grito. Naruto sintió un nudo en la garganta tan apretado que creyó que lo asfixiaría. Hokage-sama, susurró, arrodillándose. Recordó su sonrisa bondadosa, la calidez de su mirada, las palabras de aliento que siempre tenía para él, cómo había creído en el niño demonio cuando nadie más lo hacía. Los ojos le ardieron de lágrimas, y éstas cayeron al suelo polvoriento sin que pudiera evitarlo. Sakura sollozó silenciosamente tras él, y hasta Sasuke bajó la cabeza con un respeto sombrío, su orgullo silenciado por la muerte. Kakashi se acercó y puso una mano en el hombro de Naruto, un gesto de consuelo y de apoyo. Lo hizo con honor, dijo, su voz grave. Usó una técnica prohibida, el Shikifujin, para sellar los brazos de Orochimaru y condenarlo a no poder usar jutsus nunca más. Dio su vida para protegernos a todos. Naruto apretó los puños con fuerza, las uñas clavándose en las palmas, y las lágrimas siguieron cayendo. Con mi nuevo poder, dijo, la voz rota. Ni siquiera pude salvarlo. Estaba tan lejos, mientras él luchaba solo, sintió una amarga impotencia, un vacío inmenso. Sus ojos del tiempo, que podían detener el mundo, de nada habían servido allí, en ese momento crucial. No había podido estar a su lado. Kakashi negó suavemente, apretando el hombro de su alumno. No es tu culpa, Naruto. Hiruzen creyó en ti hasta el final. Y vivió lo suficiente para verte convertirte en el héroe de la aldea, deteniendo al Shukaku y salvando Konoha de un destino peor. Eso es lo que importa. Naruto alzó la vista, con los ojos hinchados, enrojecidos, pero con una determinación nueva ardiendo en ellos. Prometo, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Prometo que haré que su sacrificio no sea en vano. Protegeré la aldea y a todos en ella. No volveré a fallar. Konoha lloró a su Hokage. El resto del funeral del Sandaime fue solemne y desgarrador, una ceremonia que duró horas bajo un cielo gris que parecía compartir el dolor de la aldea. Naruto permaneció junto a Konohamaru durante todo el tiempo, sosteniendo al pequeño mientras ambos lloraban a su abuelo honorífico, compartiendo su pena en silencio. En su interior, Naruto juró nuevamente hacerse más fuerte y más sabio. No solo por él, sino por todos los que dependían de él. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera la necesidad de un nuevo Hokage. El consejo de la aldea se reunió en sesiones interminables, y Jiraiya, el legendario Sannin, rechazó el puesto con su típica despreocupación. En su lugar, propuso buscar a Tsunade, la otra Sannin, la mejor médico del mundo y experta en control de chakra, para que asumiera el cargo. El consejo accedió, y Jiraiya partió en su búsqueda, llevando a Naruto con él. ¿Por qué yo, Ero Sennin?, preguntó Naruto en el camino, usando el apodo que había adoptado para Jiraiya, tratando de animarse un poco tras tanta tristeza. Necesitaba algo de normalidad, de humor. Jiraiya sonrió, una mueca pícara en su rostro. Porque probablemente necesite de tu persuasión especial para convencerla, dijo. Tsunade es complicada. Además, no voy a dejarte solo en la aldea. Un grupo llamado Akatsuki está en busca del Kyuubi, aún podría perseguirte, y no pienso arriesgarme. Mejor tenerte conmigo a la vista. Naruto asintió. En el fondo, el cambio de aires le venía bien. Necesitaba distancia, necesitaba procesar todo lo que había ocurrido. El viaje hacia la ciudad de Tanzaku se sintió como una transición entre dos mundos, el de la guerra y el de la paz, el de la muerte y el de la vida. El país del fuego se extendía ante ellos en una paleta de verdes profundos y caminos de tierra rojiza que se perdían en el horizonte como serpientes dormidas.
Jiraiya caminaba al frente, con sus sandalias de madera golpeando rítmicamente el suelo, un sonido que para Naruto se había convertido en el metrónomo de su nueva vida, el compás de un camino incierto. Naruto no hablaba. Sus ojos azules, ahora en reposo, escudriñaban las sombras de los árboles, los movimientos sutiles del follaje. Desde que el tiempo se detuvo por primera vez en aquel puente, sentía que su percepción estaba desfasada, como si viviera en un tiempo ligeramente distinto al de los demás. A veces, una hoja caía y él podía ver la trayectoria exacta antes de que ocurriera, los microsegundos de su descenso. No era una visión activa, ni siquiera algo que pudiera controlar, sino un susurro de su propio chakra intentando sincronizarse con los engranajes que dormían en sus iris, esperando su momento. Escucha bien, Naruto, dijo Jiraiya, rompiendo el silencio sin siquiera girarse. Su voz era inusualmente grave, despojada de su habitual tono despreocupado. El tercer Hokage vio en ti algo que va más allá de ser un Jinchuriki. Ese poder ocular que portas, es una anomalía. No existe en los registros de ningún clan, ni siquiera en los rollos prohibidos que he consultado a lo largo de los años, solo leves menciones de Uzumaki, pero Uzu ya no existe. Controlar el tiempo no es un don, Naruto. Es una deuda que tu cuerpo contrae con la realidad misma. Cada vez que lo usas, pides prestado algo que no tienes todavía. Y si no aprendes a pagar esa deuda con un control de chakra perfecto, con una precisión milimétrica, el reloj se detendrá para ti antes de que te des cuenta. Tus propios ojos te borrarán de la existencia. Lo sé, Ero Sennin, respondió Naruto, ajustando la correa de su mochila sobre su hombro. Su voz era tranquila, serena, como si hablara del clima. Kakashi Sensei me lo advirtió, y yo mismo lo he sentido. Pero si este poder me permite evitar que el destino se lleve a la gente que quiero, aceptaré el precio. Lo que sea. Jiraiya no respondió, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, un gesto de orgullo que Naruto no pudo ver. Llegaron a Tanzaku al anochecer. La ciudad era una explosión de luces de neón, linternas de papel de colores y el estruendo ensordecedor de las casas de juego, donde los dados rodaban y las cartas se deslizaban sobre tapetes verdes. El motel donde se registraron era una estructura de madera antigua que crujía con cada paso, una construcción que parecía a punto de derrumbarse pero que mantenía un encanto decadente. Jiraiya, tras dejar su equipaje en la habitación, se ajustó el protector frontal con una sonrisa de soslayo. Debo realizar una investigación de campo sobre el paradero de Tsunade, mintió con una ligereza que no engañaba a nadie, aunque Naruto no dijo nada. Quédate aquí. Tienes comida, tienes sellos de práctica, y una orden. No abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Si sales de este cuarto, el entrenamiento se acaba. Y no habrá segunda oportunidad. Naruto asintió, viendo cómo la silueta del Sannin se perdía por el pasillo, sus jetas resonando en la madera. La habitación quedó sumergida en una penumbra azulada, iluminada solo por la luna que se filtraba por la ventana. Naruto se sentó en el suelo, en posición de loto, tratando de meditar, de calmar su mente. Pero la quietud le resultaba insoportable. Cada crujido del edificio parecía amplificado, cada susurro del viento una amenaza. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luna llena iluminaba los tejados de la ciudad, un mar de tejas y sombras. De repente, un silencio antinatural cayó sobre el pasillo como una losa. El murmullo de los huéspedes, las risas lejanas, los pasos, todo desapareció en un instante. 3 golpes lentos, pesados y calculados resonaron en la madera de su puerta. Toc, toc, toc. Naruto sintió que su corazón se detenía, un vacío helado en el pecho. Jiraiya no llamaba así. Él simplemente entraba gritando, sin anunciarse. Caminó hacia la entrada con la mano temblorosa buscando el pomo, cada paso una eternidad. Al abrir apenas unos centímetros, el aire gélido del exterior se filtró en la habitación, trayendo consigo un olor a mar y a muerte antigua, a podredumbre y a sangre seca. Naruto Uzumaki, dijo una voz monótona que parecía carecer de alma, de emoción, de humanidad. Vendrás con nosotros. Frente a él estaban Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. Itachi mantenía sus manos ocultas bajo su capa negra, pero sus ojos rojos, el Sharingan girando lentamente, ya estaban fijos en los de Naruto, perforándolo. Kisame, a su lado, mostró una hilera de dientes afilados como cuchillas mientras Sameada, su espada envuelta en vendas, vibraba contra su espalda con un hambre voraz, casi inteligente. Naruto sintió que un genjutsu intentaba arrastrarlo, una mano invisible que tiraba de su conciencia hacia la oscuridad.
Pero su voluntad se disparó como un resorte, y sus ojos reaccionaron antes de que su mente procesara el peligro. Naruto activó su jutsu. Sus iris azules se transformaron al instante. En su lugar, emergieron los engranajes dorados, los finos círculos de bronce que giraron con un chasquido metálico audible solo para él, y las manecillas de sus pupilas comenzaron a retroceder en sentido antihorario con una violencia contenida. Reversión universal. 30 segundos. La realidad se invirtió como una cinta que rebobina. Naruto vio cómo Itachi y Kisame retrocedían hacia las sombras del pasillo, cómo la puerta se cerraba de nuevo por sí sola, cómo él mismo volvía a estar junto a la ventana, la luna iluminando su rostro. En cuanto el flujo del tiempo se reanudó, Naruto no perdió un segundo. Su cuerpo se movió antes de que el miedo pudiera atraparlo. Rompió el cristal de la ventana con un golpe de codo, sintiendo los fragmentos cortarle la piel, y saltó hacia el callejón trasero. Sabía, con una certeza absoluta, que no podía enfrentarlos en un espacio cerrado. Corrió hacia la calle principal, sus pies golpeando el suelo, pero los Akatsuki eran como fantasmas, sombras que se movían entre las sombras. Itachi apareció en su camino con un estallido de cuervos negros que surgieron de la nada, sus alas batiendo en un torbellino. En ese instante, un grito de guerra cargado de años de rencor, de odio acumulado, desgarró el aire de la noche. Itachi. Sasuke Uchiha emergió de un tejado lateral, su silueta recortada contra la luna, con su Sharingan de dos Tomoe ardiendo en sus ojos y un Chidori crepitando con una furia azulada en su mano derecha. Se lanzó contra su hermano con una imprudencia suicida, sin medir las consecuencias. Itachi, sin cambiar su expresión impasible, interceptó la muñeca de Sasuke en el aire, rompiéndola con un movimiento seco que resonó en todo el callejón como el crujir de una rama. Sasuke gritó de dolor, un alarido desgarrador, mientras era estampado contra la pared, el impacto sacudiendo todo su cuerpo. Itachi levantó su mano, forzando a Sasuke a mirarlo directamente a los ojos. «Mírame, Sasuke», dijo, su voz monótona, hipnótica. En este mundo de ilusiones, el dolor es lo único real. El aire comenzó a ondular a su alrededor. El Tsukuyomi estaba a punto de activarse para destruir la mente de Sasuke, para sumergirlo en un sufrimiento eterno. Atrás. Rugió Naruto, su voz desgarrando la noche. Naruto volvió a activar su jutsu. Las manecillas doradas de sus iris retrocedieron con un zumbido violento, forzando a la cronología del universo a plegarse sobre sí misma, a obedecer su voluntad. Reversión universal. El tiempo fluyó hacia atrás 5 segundos. Naruto vio a Itachi soltando el brazo de Sasuke mientras la realidad retrocedía, vio a su amigo alejándose de la pared, vio el Chidori apagándose en su mano. En el microsegundo en que el tiempo recuperó su curso normal, el instante exacto en que la realidad se reajustaba, Naruto empleó su aceleración personal. Las manecillas de sus ojos giraron hacia adelante con una velocidad tal que se volvieron un borrón dorado en sus pupilas. Naruto se movió como un rayo de sol, una línea de luz en la oscuridad, interponiéndose entre los hermanos. Empujó a Sasuke con todas sus fuerzas, sintiendo el impacto de su cuerpo contra el suyo, sacándolo de la línea de visión de Itachi justo antes de que el contacto visual se consumara, justo antes de que el Tsukuyomi pudiera atraparlo. Sasuke cayó al suelo, aturdido, su brazo roto colgando inerte. Itachi se quedó inmóvil, observando a Naruto con una curiosidad nueva en sus ojos. El rubio jadeaba, con un hilo de sangre bajando por su mejilla derecha, un hilillo cálido que se perdía en su cuello, producto del esfuerzo de reescribir la historia 2 veces en menos de un minuto. Un ojo que se niega a aceptar el destino escrito, murmuró Itachi, sus ojos rojos analizando el patrón de engranajes de Naruto, grabándolo en su memoria. Interesante. Muy interesante. Un torbellino de chakra anunció la llegada de Jiraiya, que apareció en una nube de humo e invocó el estómago de sapo, una barrera que atrapó a los intrusos por un instante. Itachi, sin inmutarse, utilizó el Amaterasu para abrirse paso y huir, las llamas negras consumiendo la barrera. Días después, tras dejar a un Sasuke frustrado y herido en un hospital cercano para que atendieran su brazo, Jiraiya llevó a Naruto a un claro rodeado de cedros gigantes, un lugar apartado del mundo donde solo el canto de los pájaros y el rumor del viento eran testigos. Allí iniciaría el verdadero entrenamiento de control. Si sigues usando los ojos así, Naruto, colapsarás, dijo Jiraiya, sacando un kunai de su bolsillo y sopesándolo en su mano. Vamos a realizar pruebas de precisión para medir tu límite y enseñarte a administrar tu energía. Primera prueba. Control.
Sin previo aviso, Jiraiya lanzó el kunai con fuerza letal, el metal brillando en el aire. Naruto activó su jutsu. Las manecillas de sus iris dorados se movieron con una lentitud pesada, como si estuvieran sumergidas en melaza, vibrando con cada segundo que pasaba. El kunai, que volaba a una velocidad cegadora para cualquier ojo normal, entró en su campo visual y se detuvo casi por completo, avanzando a milímetros por segundo como si atravesara un bloque de gelatina densa. Naruto extendió su mano con una calma aterradora y tomó el arma del aire, sintiendo el frío del metal contra su piel. Bien, asintió Jiraiya, una chispa de orgullo en sus ojos. Prueba 2. El retorno. Palabra clave: retorno. Naruto soltó el kunai al suelo. Las manecillas en sus pupilas retrocedieron en un giro constante y rítmico, como un reloj que desanda su camino. El kunai saltó de la tierra por sí solo, voló hacia atrás siguiendo la misma trayectoria inversa, y aterrizó exactamente en la mano extendida de Jiraiya. Retorno, dijo Naruto con voz firme, el sudor comenzando a perlarse en su frente. Tercera prueba: anticipación. Jiraiya desapareció en un parpadeo de velocidad, su cuerpo moviéndose a una velocidad que desafiaba la lógica. Las manecillas del jutsu volvieron a girar, esta vez hacia adelante, mostrándole una visión de un futuro inminente. Jiraiya apareciendo detrás de él, su mano lista para golpear. Sin necesidad de mirar, sin necesidad de pensar, Naruto se dio la vuelta y bloqueó el brazo de su maestro en el instante preciso en que el Sannin se materializaba para golpearlo. El impacto resonó en sus antebrazos. Excelente. Y ahora, Jiraiya hizo una pausa, su expresión sería: la prueba final. Detén el mundo, Naruto. Naruto cerró los ojos un instante y se concentró en el latido de su corazón, tratando de sincronizarlo con el mecanismo de sus ojos, con el tic-tac interno que marcaba el compás de su poder. Naruto activó su dojutsu. Las manecillas de sus iris se alinearon verticalmente en las 12 y se detuvieron en seco, con un clink metálico que resonó en su conciencia. El color se drenó de la realidad. El verde intenso de los árboles se volvió un gris ceniciento, un mundo de sombras. El ruido de los insectos cesó por completo, como si alguien hubiera apagado el sonido del universo. El viento se congeló en medio de una ráfaga, las hojas suspendidas en el aire como si el tiempo las hubiera olvidado. Jiraiya quedó atrapado en el tiempo, una estatua inmóvil con su expresión de concentración congelada. Naruto caminó alrededor de él, sintiendo que cada paso que daba en ese mundo estático le arrancaba una porción de su energía, una parte de su vida. El aire era denso, pesado, como caminar bajo el agua. Clic. El tiempo reanudó su marcha. Naruto cayó de rodillas de inmediato, su cuerpo sacudido por espasmos, vomitando una pequeña cantidad de bilis sobre la hierba. Sus ojos ardían como si les hubieran echado arena caliente, como brasas encendidas. «Estás utilizando más chakra del necesario», diagnosticó Jiraiya, arrodillándose a su lado y ayudándolo a incorporarse con cuidado. Tu ojo fuerza la realidad a base de fuerza bruta porque no tienes el control necesario sobre tu sistema de chakra. Lo empujas, en lugar de guiarlo. Por eso es imperativo encontrar a Tsunade. Ella es la mejor médico y experta en control de chakra del mundo. Es la única que puede enseñarte a sincronizar tu cuerpo con ese jutsu para que puedas utilizar todas tus técnicas sin este excesivo gasto de energía. Si no logramos eso, Naruto, tus propios ojos terminarán por borrarte de la existencia. Literalmente. Naruto asintió, secándose el sudor y la bilis de la boca con el dorso de la mano. Sus pupilas volvieron lentamente al azul cielo, pero en el fondo de su mente, el eco de los engranajes seguía marcando el compás de su nueva y peligrosa realidad. El calor en la ciudad de Tanzaku se sentía como una manta húmeda y pesada que asfixiaba el aire, cargada con el olor penetrante a frituras rancias de los puestos callejeros, a incienso barato de los templos, y al rancio aroma del sake que emanaba de las tabernas abiertas día y noche. Naruto caminaba al lado de Jiraiya, sintiendo una presión sorda y punzante detrás de sus globos oculares. No era un dolor externo, sino una tensión intracraneal, como si sus nervios ópticos estuvieran siendo presionados por una fuerza hidráulica que no encontraba salida. Sus canales de chakra en la zona del rostro palpitaban con un ritmo irregular, un latido que no coincidía con el de su corazón. Jiraiya lo observaba de reojo mientras avanzaban por la calle principal, sus ojos entrenados captando cada microgesto de dolor. Esa vibración en tus sienes es una señal, Naruto, dijo Jiraiya, manteniendo las manos tras la nuca, simulando una calma que sus ojos vigilantes desmentían. Estás sobrecargando tus ojos con demasiado chakra.
El jutsu no es un pozo sin fondo. Requiere una finura que aún no posees. Si sigues enviando energía bruta a esos nervios, la presión terminará por quemarlos desde adentro antes de que el cerebro pueda procesar lo que ves. Lo sé porque lo he visto antes, en otros portadores de jutsus que no supieron controlarse. Naruto apretó los dientes y asintió, tratando de concentrarse en estabilizar su energía interna, en ralentizar el flujo de chakra hacia sus ojos. La ciudad era un laberinto de distracciones sensoriales, de colores y sonidos que se le antojaban abrumadores. Jiraiya se detenía en cada esquina, olfateando el aire como un perro de caza en busca de locales de juego o tabernas donde el ruido de los dados fuera más fuerte que la música, donde las apuestas fueran altas y los perdedores, desesperados. El Sannin parecía buscar algo específico en el rastro de la decadencia de Tanzaku, un hilo invisible que solo él podía seguir. Esa de ahí, indicó Jiraiya finalmente, señalando una taberna de techos bajos y vigas de madera oscurecidas por la humedad y el humo. El rastro de las apuestas desesperadas termina en ese lugar. Huele a deuda, a desesperación, y a saque barato. Tsunade tiene que estar ahí. Naruto se adelantó, empujando las cortinas Noren de la entrada. El interior estaba sumergido en una penumbra azulada, saturada de humo de tabaco que se arremolinaba bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, y el murmullo bajo y constante de los jugadores concentrados en sus partidas. Al fondo, en una mesa circular apartada del resto, una mujer de cabello rubio recogido en dos coletas bajas mantenía una montaña de fichas frente a ella, un castillo de fortuna. Shizune, a su lado, sostenía a Tontón, el pequeño cerdo, mientras observaba con una mezcla de horror y fascinación cómo la mujer ganaba una mano tras otra sin inmutarse. Naruto se acercó a la barra, pero su mirada se desvió de inmediato hacia la mujer. Notó algo extraño, algo que no encajaba. No celebraba sus victorias. No mostraba alegría, ni siquiera satisfacción. Cada vez que los dados caían a su favor, su rostro se volvía más sombrío, más tenso. Tsunade estaba ganando, y para ella, esa suerte era el presagio de una tragedia inminente. Lo que Naruto ignoraba, lo que no podía saber, era que horas antes, fuera de su vista, Tsunade se había encontrado con Orochimaru en las afueras de la ciudad. El Sannin de las serpientes le había ofrecido un trato imposible: revivir a sus seres queridos a cambio de sus habilidades. La suerte le estaba devolviendo el favor de la forma más amarga. «Maldita sea», exclamó Tsunade de repente, lanzando las cartas sobre la mesa con una violencia que hizo saltar las fichas por los aires, esparciéndolas por el suelo. «Otra vez. Este maldito pueblo no tiene nada bueno que ofrecer. Ni siquiera una pérdida honesta que me permita olvidar quién soy». Jiraiya se acercó a la mesa con paso lento, su sombra proyectándose sobre el tapete de juego como un presagio. Tsunade levantó la vista, y por un instante, el cinismo habitual de su rostro se quebró para revelar una fatiga milenaria, un cansancio que le pesaba en los huesos como una losa invisible. «Vaya, Jiraiya», dijo Tsunade, apoyando la barbilla en su mano con un gesto de aburrimiento afectado. «Has tardado 10 años en encontrar el camino de vuelta. Dime, ¿te has quedado sin dinero para tus vicios o es que finalmente el mundo se ha vuelto lo suficientemente pequeño para que nuestras desgracias choquen en el mismo lugar?» «Tsunade», respondió Jiraiya, sentándose frente a ella con una seriedad que rompió el ambiente ruidoso de la taberna, acallando por un momento el murmullo de los jugadores. «No vengo por dinero. No vengo por placer. Vengo porque la hoja ha perdido a su pilar. Sensei ha muerto, y la aldea necesita a un nuevo Hokage. Te necesitan a ti». Tsunade soltó una carcajada seca, un sonido hueco y amargo, y empujó su copa de sake a un lado con un desprecio casi violento. «¿Hokage?», repitió ella, con una voz que destilaba un desprecio absoluto, un veneno acumulado durante años. Solo un idiota desearía ese título. Solo un necio soñaría con cargar con ese peso. Hiruzen murió como un viejo tonto que no supo cuándo soltar las riendas, que se aferró al poder hasta el final. Ser Hokage es un desperdicio de vida, una apuesta por un pueblo que te olvidará en cuanto el próximo sacrificio sea necesario. Es un sueño de tontos, Jiraiya. Y tú lo sabes. Naruto sintió que la sangre le subía a la cara con una violencia abrasadora, un calor que le quemaba las mejillas y las orejas. La imagen del tercer Hokage sonriéndole desde su despacho, la calidez de su mirada cuando le decía que creía en él, el hombre que le había dado un propósito cuando la aldea entera lo ignoraba, todo eso fue pisoteado con una ligereza que no pudo tolerar. La intención de proteger la memoria de su abuelo honorífico se convirtió en una acción física instantánea, un impulso incontrolable.
Retira eso ahora mismo. Rugió Naruto, dando un paso al frente y golpeando la mesa con el puño. El impacto hizo saltar las fichas y las copas, derramando el sake sobre la madera. Naruto activó su jutsu. En un instante, el azul profundo de sus iris fue sustituido por el resplandor de los engranajes dorados. El patrón circular, con sus finas manecillas y sus diminutos mecanismos, apareció en el centro de su visión, ocupando cada milímetro de su campo ocular. Naruto no se limitó a mostrar el ojo, forzó su capacidad al límite para procesar la realidad en su totalidad. En su mente, el mundo se fragmentó en 1000 esquirlas de cristal, en miles de realidades superpuestas. Vio todos los futuros posibles por cada acción. Vio a Tsunade levantándose para golpearlo, su puño dirigido a su rostro. Vio a Shizune gritando, su boca abierta en una alerta silenciosa. Vio a Jiraiya intentando detenerlo, su mano extendida. Vio la mesa volcándose, las fichas esparciéndose por el suelo. Naruto analizó 1000 futuros alternos en un solo segundo, descartando los 999 fracasos donde su respuesta o sus movimientos eran ineficaces, donde terminaba noqueado o humillado. Su cerebro procesó una cantidad de datos astronómica, una tormenta de información, buscando la trayectoria perfecta para desviar cualquier ataque antes de que ocurriera, la postura exacta para mantener el equilibrio ante cualquier embestida. El esfuerzo fue devastador. Un hilo de sangre espesa y caliente brotó de su nariz, deslizándose sobre su labio superior, cayendo en gotas sobre la mesa. Sus ojos vibraban con una intensidad eléctrica, como si fueran a estallar. Las manecillas, sin embargo, permanecieron fijas en su posición. El giro solo se produciría si ejecutaba la acción en el flujo real, pero el análisis premonitorio ya le estaba cobrando el precio en su sistema nervioso. Tsunade, que hasta ese momento se había mostrado indiferente, perdida en su cinismo, se quedó inmóvil. No se movió para atacar. No mostró signos de agresión. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y, con una fuerza que obligó a Naruto a inclinar la cabeza hacia atrás, le abrió los párpados con sus dedos, ignorando milagrosamente el flujo de sangre que emanaba de su nariz. ¿Qué es esto?, susurró Tsunade, su voz perdiendo todo rastro de alcohol, de desdén, de cansancio. Ahora era la voz de una científica, de una médica ante un espécimen único. Tus pupilas no son un jutsu común. Esto no es Sharingan, no es Byakugan. Esto es otra cosa. Como la mejor médico del mundo, su sorpresa fue puramente científica, clínica. Ella no veía un poder legendario ni una herramienta de combate. Veía un misterio fisiológico, un enigma en sus células. Notó que la sangre en los capilares del rostro de Naruto no fluía de forma lineal, como debería. La sangre avanzaba y retrocedía en pulsos rítmicos, sincronizados con la posición de las manecillas estáticas en sus pupilas, como si su mismo sistema circulatorio estuviera sujeto a las leyes de su poder. Tu chakra está quemando tus propios nervios ópticos, diagnosticó Tsunade, su mirada de miel fija en el iris dorado, escudriñando cada detalle. Estás sobrecargando el sistema con demasiada energía y falta de finura. Es como si intentaras regar un bonsái con una manguera de incendios. Estás forzando tu cerebro a través de tus ojos con unos canales que no tienen el control para filtrarla. ¿Cómo es que sigues viendo con este nivel de daño interno? Deberías estar ciego o en estado vegetal. Jiraiya intervino, separando la mano de Tsunade del rostro de Naruto con un movimiento firme. Ese es el problema, dijo Jiraiya con gravedad, su tono despojado de toda ligereza. Su chakra es demasiado rudo, demasiado denso. Es inmenso, sí, pero para este mecanismo, es como intentar alimentar un reloj de seda con la fuerza de una catarata. El dojutsu lo está consumiendo vivo. Si no aprende a controlar su chakra con la precisión quirúrgica que solo tú posees, si no logra dominar el flujo a nivel celular, sus canales explotarán y su mente colapsará en cuestión de meses. Tal vez antes. Tsunade soltó a Naruto y regresó a su asiento, cruzando los brazos sobre su pecho. Su expresión era una mezcla compleja de fascinación médica y desprecio ideológico, de curiosidad y de rechazo. Es una causa perdida, sentenció ella, sin piedad. El control médico de este nivel requiere una década de disciplina, de entrenamiento constante, de meditación y de fracaso. Este chico es un recipiente de energía bruta, un tanque de chakra sin válvulas. No tiene la finura necesaria para moldear energía a nivel celular. Es un muerto caminando, Jiraiya. Y tú lo sabes. Puedo hacerlo, intervino Naruto, limpiándose la sangre de la nariz con el dorso de la mano, dejando una mancha carmesí en su piel.
Fijó su mirada azul, de nuevo normal, pero con una intensidad que quemaba, en los ojos de Tsunade. Deme una prueba. Lo que sea. Lo dominaré en una semana. Tsunade sonrió con un cinismo que helaba la sangre, una mueca que no llegaba a sus ojos. Sacó de su túnica una pequeña caja de madera lacada y la abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había unas flores diminutas, de pétalos translúcidos como el cristal y tallos casi invisibles, filamentos de seda vegetal. Estas son flores de red de chakra, explicó Tsunade, sacando una con una delicadeza infinita, como si sostuviera un tesoro. Tienen una red interna de canales microscópicos, más finos que un cabello humano. Solo florecen cuando el chakra fluye por todos sus canales al mismo tiempo, con una presión constante y perfectamente equilibrada. Ni mucha, para que la red no estalle, ni poca, para que no se marchite. Considerando el tamaño de esta red, es un reto que incluso a un Jonin con talento le tomaría meses dominar. Tsunade dejó la flor sobre la mesa, entre las manchas de sake y las fichas dispersas, y miró a Naruto directamente a los ojos. Hagamos una apuesta, mocoso, dijo, su voz cortante como un bisturí. Tienes 7 días para hacer que esta flor florezca por completo y se mantenga así, con todos sus pétalos abiertos y estables. Si lo logras, aceptaré el cargo de Hokage, te daré mi collar, el legado de mi abuelo, y te ayudaré personalmente para que obtengas el máximo control de chakra posible sobre ese poder. Naruto asintió, su mandíbula tensa, pero Tsunade levantó un dedo, endureciendo el gesto, su mirada volviéndose acero puro. Pero si pierdes, continuó, su voz bajando un tono, volviéndose una amenaza susurrada, dejarás de ser un shinobi. Sellaré ese dojutsu de forma permanente para salvar tu vida, te olvidarás de ser Hokage, de proteger a nadie, y me entregarás todo el dinero que tengas ahora mismo. Todo. Naruto no dudó. Ni un segundo. Sacó su monedero de rana, ese pequeño talismán que siempre llevaba consigo, y lo puso sobre la mesa con un golpe seco, junto a la flor. Tomó la flor con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda, con sus manos callosas de tanto entrenar, y la sostuvo en su palma abierta. Acepto la apuesta, dijo Naruto, y en su voz no había miedo, solo determinación. El entrenamiento comenzó al amanecer del día siguiente en un claro apartado, oculto entre las ruinas de las afueras de Tanzaku. La luz del sol se filtraba entre las ramas de los cedros, creando un mosaico de luces y sombras sobre la hierba. Naruto se sentó en posición de loto, con la pequeña flor en el centro de su palma, sus ojos fijos en ella. Al principio, la tarea fue una tortura, un infierno de frustración. Cada vez que intentaba canalizar una pizca de su chakra hacia la flor, la red interna se iluminaba un instante con un brillo débil antes de estallar en fragmentos de pétalos quemados, reduciéndose a cenizas entre sus dedos. El chakra de Naruto era una maza de hierro intentando acariciar un hilo de seda, un martillo pilón tratando de dibujar un delicado grabado. No intentes empujarlo, le aconsejaba Shizune, quien lo vigilaba con el cronómetro en mano, sentada en una roca cercana. No es una cuestión de fuerza. Debes sentir la red, percibir su estructura. Es como coser con luz. Tienes que enviar la misma cantidad de energía a cada microcanal simultáneamente, como si llenaras un depósito de agua con 1000 mangueras del mismo calibre. Día 1 y 2. Naruto destruyó más de 100 flores. Sus manos temblaban por el esfuerzo de contener la inmensa reserva de chakra que bullía en su interior. La presión en su cabeza era constante, un dolor sordo que no cesaba. Cada vez que fallaba, la frustración amenazaba con activar sus ojos, con hacerle perder el control. Pero se obligaba a respirar, a calmarse, a intentarlo de nuevo. Día 3 y 4. Naruto decidió cambiar su enfoque. La fuerza bruta no funcionaba. Necesitaba inteligencia, precisión. Activó su jutsu, pero no para detener el tiempo, no para congelar el mundo. Lo usó de una forma nueva, más sutil. No para ver el futuro inmediato en una sola línea, sino para ver los futuros alternos, las ramificaciones de cada decisión. Al predecir las variables en los próximos 3 segundos, podía ver exactamente en qué punto la flor iba a estallar. Si veía que en el futuro de la línea de tiempo número 456 la flor se quemaba por el lado izquierdo, ajustaba su presión en el presente, cambiando la ramificación antes de que ocurriera. Era como jugar al ajedrez contra sí mismo, contra miles de versiones de sí mismo, para encontrar el único movimiento ganador. El esfuerzo fue inhumano. Su cerebro procesaba 1000 realidades diferentes por segundo para encontrar la única donde la flor sobrevivía.
Cada corrección en tiempo real, cada microajuste, le arrancaba un chorro de sangre de la nariz. Al final del cuarto día, su ropa estaba manchada de carmesí, su rostro pálido como la cera, y sus ojos hundidos en las cuencas. Día 5. El colapso físico empezó a manifestarse. Naruto no había dormido. No había comido. Solo agua. Sus ojos estaban inyectados en sangre, los capilares rotos tiñendo el blanco de rojo. Su respiración era un silbido ronco, entrecortado. No, en este futuro explota, se repetía en un susurro constante, hipnótico. Cambia el flujo, ajusta 1 grado, ahora. Estaba logrando lo imposible. Aprender en días lo que tomaba años, comprimiendo la experiencia de miles de fracasos previstos en un solo éxito presente. Su cuerpo era un campo de batalla, y él, el único soldado. Día 6. Naruto ya no se movía. Parecía una estatua de piedra tallada en el claro, inmóvil, silencioso. En su mano, la flor número 500 empezaba a emitir un brillo esmeralda tenue, como una luciérnaga en la penumbra. No estaba explotando. Los canales se llenaban uniformemente, el chakra fluía como agua por un lecho de arena. Había logrado el moldeado milimétrico constante. Al final del 7º día, el sol se ocultaba tras las montañas de Tanzaku, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Naruto permanecía inmóvil en el claro, su silueta recortada contra la luz del ocaso. La flor en su mano estaba abierta por completo, sus pétalos translúcidos vibrando con una luz pura y estable, un pequeño sol en su palma. Tsunade llegó al claro con paso lento, sus sandalias aplastando la hierba. Al ver la flor, se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus manos, entrenadas para detectar la más mínima irregularidad en el flujo de chakra, percibieron la perfección del flujo. No había fisuras. No había desequilibrios. La red estaba llena de manera uniforme, constante, perfecta. El chico había logrado lo imposible. Pero Naruto ya no estaba allí mentalmente. Sus ojos azules estaban fijos en el vacío, inyectados en sangre, las pupilas dilatadas. En cuanto Tsunade tocó su hombro para examinar la flor, para confirmar el milagro, el cuerpo de Naruto cedió por completo. El agotamiento extremo de haber procesado millones de futuros alternos para corregir su chakra, de haber forzado su cerebro más allá de sus límites, destruyó su última reserva de energía. Cayó hacia adelante, perdiendo el conocimiento antes de tocar el suelo. Tsunade lo atrapó por reflejo, sus brazos rodeando el cuerpo inerte del chico. Notó, con sorpresa, que su temor a la sangre no le estaba afectando, que la visión de las manchas carmesí en su ropa no le provocaba el pánico habitual. Con una delicadeza inusual, midió la temperatura febril del cuerpo del rubio, sintió el calor que irradiaba, y observó el rastro de sangre seca en su ropa, en su rostro. Lo cargó con cuidado y se dirigió hacia el departamento que habían alquilado en la ciudad. Llevémoslo a descansar, ordenó Tsunade a Shizune, que la seguía con expresión preocupada. Ha forzado su cerebro más allá de lo que cualquier humano debería soportar. Necesita dormir. Necesita sanar. A la mañana siguiente, Naruto dormía profundamente en la cama del departamento. Su respiración era pesada, profunda, el sistema nervioso intentando repararse tras el colapso. De vez en cuando, un espasmo recorría sus músculos, un eco de los millones de futuros que había procesado. Tsunade se encontraba de pie junto a la ventana, observando el amanecer de Tanzaku con una expresión de hierro, de determinación tallada en piedra. La luz dorada bañaba su rostro, pero no lograba calentar la frialdad de sus ojos. Jiraiya no estaba en el edificio. Se encontraba en una taberna cercana, sumergido en un sueño profundo provocado por un narcótico potente que Tsunade había deslizado en su bebida la noche anterior, aprovechando su descuido habitual. Ella sabía que Jiraiya intentaría intervenir en lo que estaba a punto de hacer, que intentaría detenerla, y no podía permitírselo. Shizune entró en la habitación, acomodando las mantas de Naruto con manos suaves, arreglando la almohada bajo su cabeza. Tsunade-sama, dijo en voz baja, el chico está estable, pero tardará en despertar. Su cuerpo necesita tiempo. Sobre el trato con Orochimaru, antes de que Shizune pudiera terminar la frase, Tsunade se giró con una velocidad felina y le aplicó un golpe preciso en la nuca, justo en el punto que conocía bien. Shizune cayó inconsciente sobre la alfombra sin soltar un solo sonido, su cuerpo relajado en el sueño forzado. Tsunade se ajustó su túnica verde y miró a Naruto una última vez.
El chico descansaba, ajeno al mundo, ignorando que la mujer que acababa de convencer, que había aceptado su apuesta y su sueño, estaba a punto de enfrentar sola las sombras del pasado, las deudas de sangre que la atormentaban. Dejó el collar del primer Hokage sobre la mesa de noche, junto a la flor que aún mantenía su brillo esmeralda, y salió del departamento, cerrando la puerta con suavidad. Se dirigió hacia las afueras de la ciudad, hacia el punto de encuentro donde Orochimaru la esperaba para reclamar la curación de sus brazos. La próxima Hokage de Konoha caminaba sola, con la determinación de resolver sus cuentas pendientes, de enfrentar a sus demonios. El silencio en el departamento de Tanzaku era absoluto, cargado únicamente con el aroma persistente de las flores de red de chakra que Naruto había logrado hacer florecer, un perfume tenue y dulce que impregnaba la habitación. Naruto abrió los ojos con una claridad que no recordaba haber tenido nunca. La visión doble, el desenfoque constante, había desaparecido, sustituida por una nitidez que le permitía distinguir las motas de polvo suspendidas en un rayo de sol, los diminutos granos bailando en el aire. Se incorporó con un movimiento fluido, notando que su sistema nervioso operaba sin la fricción abrasadora de los días anteriores. El entrenamiento de control celular había transformado su chakra en un flujo laminar, constante y dócil, como un río tranquilo en lugar de una catarata desbocada. Su mirada descendió hacia el suelo. Shizune yacía inconsciente junto a la puerta, con una marca amoratada en la base del cráneo que indicaba un golpe preciso y seco, profesional. Tsunade se había marchado. Naruto saltó de la cama, aterrizando sin un solo sonido, sus pies descalzos sobre la madera. Al mismo tiempo, la puerta del pasillo se abrió de par en par. Jiraiya entró tambaleándose, con el rostro congestionado y las venas de las sienes hinchadas por el esfuerzo de mantenerse en pie, su respiración agitada. Esa mujer, gruñó Jiraiya, apoyando su peso contra la pared, mientras una nube de sudor frío le cubría la frente. Me drogó en el bar, en mi sake, mi chakra está bloqueado. No puedo moverme bien. Tsunade-sama se fue a ver a Orochimaru, dijo Shizune, que comenzaba a incorporarse masajeándose la nuca con una mueca de dolor. Lo planeó todo. Nos dejó fuera de juego para resolver su deuda de sangre ella sola. No quiere que nadie la acompañe. Naruto no perdió tiempo en escuchar explicaciones. Tomó el collar del primer Hokage que descansaba sobre la mesa y se lo colgó al cuello, sintiendo el frío del cristal contra su piel, el peso de la historia en su pecho. Sus pupilas azules se afilaron, adquirieron un brillo nuevo. Puedo sentir su rastro, sentenció Naruto, dirigiéndose a la ventana abierta, el viento de la mañana agitando su cabello. El aire está vibrando en dirección a las ruinas del norte. Su chakra deja una marca. Ero Sennin, muévete como puedas. Shizune, cuídalo. Yo voy. Y sin esperar respuesta, saltó por la ventana, desapareciendo entre los tejados de Tanzaku. En las ruinas del castillo de Tanzaku, el viento soplaba entre las columnas rotas, arrastrando el olor a podrido que emanaba de los brazos vendados de Orochimaru, un hedor a muerte y a descomposición. La serpiente esperaba con una sonrisa torcida, sus ojos amarillos brillando en la penumbra, mientras Kabuto permanecía a su lado, ajustando sus gafas con una calma calculada, su postura tensa como un resorte. Tsunade se detuvo a 10 metros de ellos. Su capa verde ondeaba con violencia, azotada por el viento, y su mirada miel estaba fija en la garganta de su antiguo compañero de equipo, en el punto exacto donde podría asestar un golpe mortal. Haré lo que me pediste, dijo Tsunade, su voz plana, sin emoción. Pero quiero que jures que Konoha quedará fuera de tus planes de destrucción. Que la aldea no sufrirá por esto. Orochimaru soltó una risa siseante, un sonido gutural que pareció reptar por el suelo de piedra, enroscándose en las columnas. Tienes mi palabra, Tsunade, respondió, su lengua bífida asomando entre sus labios. Una vez que recupere mis brazos, mis ambiciones estarán en niveles que esa aldea no puede ni imaginar. No merece mi atención. Comienza. Tsunade extendió sus manos. Un chakra esmeralda, denso y vibrante, comenzó a envolver sus palmas, una luz curativa que prometía regeneración. Se acercó a Orochimaru con pasos lentos, calculados. Kabuto tensó los músculos, preparado para cualquier irregularidad, sus ojos escudriñando cada movimiento. Cuando Tsunade estuvo a escasos centímetros de los brazos vendados, su intención cambió. El verde esmeralda se tornó en un azul eléctrico y destructivo, la luz de la muerte en lugar de la vida. Tsunade no buscaba curar. Descargó un golpe de palma cargado con una masa de chakra explosiva directamente hacia el pecho de Orochimaru. ¡Cuidado!
gritó Kabuto, interponiéndose con un escalpelo de chakra en la mano, su cuerpo moviéndose como un resorte. El impacto fue devastador. Tsunade no se detuvo ante la intercepción. Giró sobre su propio eje con una agilidad impropia de su complexión, concentrando una fuerza sobrehumana en su talón derecho y descargando una patada descendente. El suelo de piedra se fragmentó en una red de grietas profundas que se extendieron como telarañas. Una onda de choque barrió los escombros, lanzando a Kabuto 10 metros hacia atrás como un muñeco de trapo. Kabuto rodó por el suelo, levantando polvo, pero se reincorporó de inmediato, usando su agilidad felina para evadir el siguiente puñetazo de Tsunade, que pasó rozando su oído. La Sannin era un vendaval de destrucción, una fuerza de la naturaleza. Cada vez que su puño rozaba una columna, la piedra se convertía en polvo, en arena fina. Cada patada abría un cráter en el suelo. Kabuto intentaba contraatacar con sus escalpelos de chakra, buscando los tendones de la mujer, los puntos débiles de su anatomía, pero Tsunade bloqueaba los cortes con sus antebrazos, ignorando las pequeñas incisiones que le abrían la piel, la sangre que manaba de los cortes. Con un movimiento veloz, Tsunade atrapó a Kabuto por la solapa de su chaqueta y lo estampó contra el suelo con una fuerza sísmica. El impacto creó un cráter de 3 metros de diámetro, la piedra hundiéndose bajo la presión. «Eres rápido, Kabuto», dijo Tsunade, apretando el puño mientras el suelo temblaba bajo su presión, su voz tranquila, casi aburrida. «Pero sigues siendo solo un médico, jugando a ser guerrero frente a una verdadera Sannin. Aprendiste bien, pero no lo suficiente». Orochimaru observaba desde la distancia, su rostro contraído por la furia, las venas de su cuello hinchadas. «Mátala, Kabuto», bramó Orochimaru, su voz resonando en las ruinas. «No importa cómo. Podemos obligarla luego con el Edo Tensei. Mientras pueda realizar el jutsu, no la necesitamos viva». Kabuto escupió sangre, un chorro carmesí que manchó el suelo, y realizó una serie de sellos manuales rápidos, sus dedos moviéndose a una velocidad cegadora, intentando una técnica de parálisis nerviosa. Pero antes de que pudiera terminar, antes de que el último sello se completara, un destello dorado cortó la escena. Naruto utilizó su jutsu. En un parpadeo, las pupilas de Naruto se transformaron en el complejo mecanismo de los engranajes dorados. Los finos círculos de bronce emergieron, las manecillas se posicionaron con un clic seco y metálico en el centro de sus iris. Naruto aterrizó en medio del cráter, su presencia irradiando una calma antinatural, un control absoluto. Shizune y un Jiraiya tambaleante, que había logrado llegar con esfuerzo, aparecieron segundos después, jadeando. «Se acabó el juego», dijo Naruto. Su voz era plana, reflejando el control absoluto de sus sentidos, sin rastro de la impulsividad habitual. Orochimaru fijó sus ojos amarillos en Naruto. La fascinación en su rostro era evidente, una luz de codicia en sus pupilas. «¿Esos ojos?», susurró Orochimaru, su voz teñida de un asombro casi reverencial. «Los engranajes del tiempo. Ese patrón es el mecanismo que detuvo mi ataque en el bosque, ¿verdad? Kabuto, olvida a la mujer. Trae al chico. Quiero ver cómo se mueven esas manecillas cuando le arranque los párpados». Kabuto, recuperando su postura, se lanzó hacia Naruto con una velocidad redoblada, sus pies apenas tocando el suelo. Naruto activó su jutsu. Las manecillas de sus iris dorados giraron hacia adelante en un movimiento fluido, como las agujas de un reloj que marcan la hora exacta. Precognición. 3 segundos. En su mente, Naruto vio a Kabuto lanzando un escalpelo hacia su garganta, seguido de una patada baja para desequilibrarlo. Vio la trayectoria del arma, el ángulo del golpe. Naruto no retrocedió. No se movió para esquivar con desesperación. Con una finura que dejó a Tsunade asombrada, una precisión que solo el control absoluto del chakra podía otorgar, ladeó la cabeza un centímetro exacto, dejando que el escalpelo pasara de largo, sintiendo el viento de su filo en la mejilla. Antes de que Kabuto pudiera completar la patada, Naruto le asestó un golpe de palma en el hombro. No fue un golpe de fuerza bruta, no buscaba romper huesos. Fue un golpe de precisión milimétrica. El rubio usó su nuevo control celular para enviar un pulso de chakra que desestabilizó el sistema circulatorio de Kabuto, un microespasmo en sus arterias que le hizo perder el equilibrio por un instante. «Fuera de aquí», rugió Tsunade, interviniendo con un golpe lateral que conectó con el costado de Kabuto. El impacto lanzó al médico contra una pared de piedra que colapsó sobre él, sepultándolo bajo toneladas de escombros. Orochimaru, viendo que la situación se salía de control, que sus planes se desmoronaban, intentó retirarse.
Su cuerpo comenzó a hundirse en el suelo, preparando una técnica de escape. Pero Naruto se posicionó en su camino, apareciendo como una sombra. Su chakra empezó a arder, fluyendo de manera perfecta hacia su mano derecha, un torrente controlado. «No te vas a ir, Orochimaru», dijo Naruto, su voz firme. Naruto activó una de las habilidades de su Dojutsu. Las manecillas de sus iris se alinearon verticalmente en la marca de las 12, perfectamente alineadas. El universo pareció contener la respiración, un silencio absoluto que anuló todos los sonidos del mundo. Suspensión temporal. 3 segundos. El color desapareció de las ruinas. El mundo se tiñó de un sepia estático, una fotografía antigua. El polvo levantado por los combates quedó inmóvil en el aire, partículas suspendidas. Las grietas en el suelo se detuvieron en su expansión. Orochimaru quedó petrificado en medio de un movimiento de huida, con su lengua bífida asomando entre sus labios, sus ojos amarillos abiertos, su cuerpo a medio hundir en la piedra. Naruto se movió. No corrió. Se deslizó sobre la superficie de un tiempo que ya no le oponía resistencia, como un pez en el agua. Cada paso era silencioso, preciso. Llegó frente a Orochimaru en una fracción de segundo. En su palma derecha, el Rasengan se formó con una velocidad instantánea, una esfera de chakra giratorio. Pero debido a su nuevo control celular, debido a la precisión que había ganado con las flores, Naruto hizo algo nuevo. Comprimió la rotación de la esfera, forzándola a reducir su tamaño, concentrando toda la energía destructiva en un punto denso y letal. El Rasengan se encogió hasta tener el tamaño de una canica, pero su peso, su potencia, era la misma, multiplicada por la compresión. Colocó el Rasengan de compresión directamente sobre el plexo solar de Orochimaru, justo en el centro de su torso. Clic. El tiempo recuperó su curso con el estruendo de un trueno, una explosión de sonido y movimiento. Rasengan. Gritó Naruto, su voz desgarrando el aire. El impacto no generó una explosión masiva hacia afuera, no lanzó a Orochimaru por los aires con violencia visible. Fue una perforación interna, un taladro de energía. La rotación comprimida penetró los tejidos de Orochimaru, inyectando la energía directamente en sus canales de chakra centrales, en sus órganos vitales. La fricción celular, la vibración interna, cocinó sus entrañas desde dentro. Orochimaru salió despedido hacia atrás por la fuerza del impacto, pero su cuerpo ya estaba dañado. Atravesó 2 columnas de piedra, que se rompieron como si fueran de cristal, antes de quedar sepultado bajo toneladas de escombros. El grito de agonía de la serpiente, un alarido desgarrador, resonó en todas las ruinas, rebotando en las piedras. Kabuto, emergiendo de los escombros con esfuerzo, su rostro cubierto de polvo y sangre, corrió hacia su maestro. Al levantar a Orochimaru, notó que la piel del Sannin estaba pálida de un modo cadavérico, grisácea, fría. El ataque de Naruto había cocinado sus órganos internos mediante la fricción celular, causando un daño que ni siquiera su cuerpo modificado podría regenerar fácilmente. Retirada, jadeó Orochimaru, con la sangre manando de su boca, un hilillo carmesí que le resbalaba por la barbilla. «Vámonos, Kabuto, ese chico no es humano». En una explosión de humo y serpientes, una nube púrpura y siseante, ambos desaparecieron del campo de batalla, dejando tras de sí solo el eco de su derrota.